Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar? Sí, Daisy, sí se te escucha. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, somos Grupo Arcis. En esta oportunidad tenemos para brindar la charla en lo que es modificatoria del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, con el nuevo decreto emitido el día 29 de enero del 2021, que es el Decreto Supremo 001-2021-TR. Esta charla va a ser dirigida a cargo de la ingeniera Doris Escudero González, que es consultora en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, líder en gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector industrial, hidrocarburos y eventos deportivos. Con más de 4 años de experiencia en prevención de riesgos laborales en plantas de producción de alimentos, 1 año en planta de refinería de petróleo y 5 meses en eventos deportivos con más de 1,000 espectadores. Egresada de maestría de gestión integrada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Doy el pase entonces a la ingeniera para que pueda desarrollar la charla. Tener en cuenta, por favor, sí que al término de la charla se va a poder resolver todas las consultas o dudas que tengan. Dejen sus mensajes mediante el chat. Gracias. Muchísimas gracias, Daisy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como ya me presentó Daisy, soy Doris Escudero González, consultor de seguridad y salud en el trabajo del Grupo Arcis, y el día de hoy vamos a revisar una normativa que ha sido emitida el mes pasado acerca de las modificatorias del artículo del Decreto Supremo 05-2012, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué esta normativa es muy importante? Porque hay algunos cambios que se han realizado en artículos específicamente del Comité y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se detallan y precisan funciones que, si bien es cierto estaban en la normativa anterior, ahora buscan tener un carácter mucho más preventivo y están acorde a las variaciones que se están dando por el contexto de la pandemia. Asimismo, es importante precisar que las modificatorias abarcan 2 secciones importantes. Uno es comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y el otro punto es derechos y obligaciones de los empleadores enfocado a exámenes médicos ocupacionales y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Veamos primero acerca del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esto está en el artículo 42, también del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y vamos a resaltar de color naranja siempre las modificaciones que se han realizado con esta nueva normativa, y prácticamente son adiciones a la normativa anterior que ya se tenía presente. Por ejemplo, en el artículo 42, que habla acerca de las funciones del comité o el supervisor de seguridad, antes era textual, porque mencionaba solamente funciones del comité, y ahora se ha adicionado este texto que es importante. Ya hace mención al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también estas funciones son aplicables para él o para ella. Vamos a ver primero, el primer punto habla acerca de los documentos o informes de las condiciones de trabajo. Es importante recalcar y conocer primero a qué hace mención con condiciones de trabajo. Cuando se habla de condiciones de trabajo, quiere decir los elementos, los factores que puedan incrementar el nivel de riesgo en las instalaciones o en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que el comité o el supervisor tiene que tener acceso a esta información. Cuando nosotros podemos evidenciar o podemos conocer estos documentos, lo podemos conocer a través de los informes de monitoreo, o cuando conocemos las características generales del local, de las instalaciones, de los equipos, de los productos, del proceso que está presente en nuestra empresa. Esta información tiene que ser conocida por los miembros del comité y por el supervisor de seguridad,
también nos menciona que las actividades del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo también tienen que ser de conocimiento del comité y del supervisor. Es por eso importante y nos puede servir como herramienta que el comité y el supervisor tengan conocimiento, por ejemplo, del informe del diagnóstico de línea base, que nos va a dar a conocer cómo está nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que también conozca de los informes de auditoría, sea auditoría interna o auditoría externa. El segundo punto, como función, nos dice que se debe de aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien es cierto, antes se mencionaba que era función del comité aprobar el reglamento, ahora se ha incorporado un término que es mucho más completo, que es vigilar el cumplimiento. O sea que la función del comité o el supervisor no va a finalizar simplemente con aprobar mediante un acta de reunión el reglamento, sino tiene que vigilar que esto sea cumplida por los empleadores y también por los trabajadores. Recomendaciones que nosotros damos para poder cumplir con este punto es: lo primero es generar un acta de reunión en el que quede explícito la aprobación del reglamento y del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La segunda recomendación es: independiente de que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud se entregue al inicio de la relación laboral, también entregar un juego del reglamento a los miembros del comité y al supervisor de seguridad con un cargo de entrega, indicando el puesto que en ese momento ellos mantienen. También formar comisiones de inspección. Las comisiones de inspección pueden servir para que puedan tomar práctica en verificar el cumplimiento de esos dos documentos, ya sea del reglamento en cumplimiento de los estándares de seguridad y salud de las condiciones del trabajo, o también del cumplimiento por parte de los trabajadores en cuanto a sus funciones y responsabilidades. Aquí nosotros tenemos en esta lámina un modelo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos detalla ya la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Aquí vemos cuál es el esquema, son las condiciones mínimas que debe tener el reglamento. Puede tener mayor información, es válido, no es limitativo el contenido, pero importante tener en cuenta que menciona estándares, menciona las funciones y responsabilidades del comité, del supervisor y del empleador, y también de los trabajadores. Este es el modelo del plan anual, que también nos da a conocer la resolución ministerial 050 y nos muestra el esquema de la información mínima que debe tener presente nuestro plan anual. Por lo tanto, esta información, recordemos que nos mencionaba que también tenía que ser de conocimiento del comité, del supervisor, y también tienen que validar el cumplimiento. El otro punto, que es el punto número C, nos menciona que el comité y el supervisor deben conocer, aprobar y también dar cumplimiento al seguimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno de los cambios que se ha registrado en este punto es que antes solamente nos mencionaba conocer y aprobar el Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que el Programa Anual de Seguridad y el Programa Anual de Capacitaciones era suficiente con aprobarlo. No detallaba que tenía que conocerse por el supervisor o por el comité. Implícitamente podía estar presente, ya que para aprobar un documento ellos tienen que conocerlo, pero ahora en esta normativa ya es mucho más específica y adiciona también el punto de dar seguimiento al cumplimiento. Este punto está relacionado también con el punto O, en el que dice que tienen que supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y asesorar al empleador o al trabajador. Esta es una función muy importante que se le está asignando al comité y al supervisor, de que tiene que verificar y tiene que hacerse un seguimiento del cumplimiento. ¿Cómo podríamos dar cumplimiento a este punto? La recomendación que nosotros damos es generar en un acta de reunión primero la aprobación de estos documentos. Esos documentos
si bien es cierto, puede ser una aprobación con firma en el mismo documento, es importante que también esté presente en un acta de reunión, ya sea la revisión y la aprobación. Luego se recomienda en las reuniones mensuales que se tiene con el comité y ahora con el supervisor, colocar como parte de la agenda el seguimiento del cumplimiento del programa anual del servicio de seguridad y del programa anual de capacitaciones. Puede estar dentro de una de las actividades del mes anterior que se llegaron a ejecutar, que de repente están pendientes y tienen que ser reprogramadas. Este podría ser un mecanismo para que ellos puedan hacer seguimiento del cumplimiento de estos documentos. También es importante tener en cuenta que cuando nos menciona acerca del programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las preguntas es ¿qué diferencia hay con el programa anual de Seguridad y Salud? El programa anual del Servicio de Seguridad y Salud comprende o lo podemos enfocar de modo que dé cumplimiento a los objetivos que tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud, pero también que cumpla con las actividades que se detalla en el artículo 36 de la ley 29783, que nos especifica cuáles son el objetivo, la razón de ser del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que este servicio de seguridad y salud en el trabajo lo define como conformado por los profesionales que están siendo establecidos por el empleador para dar cumplimiento a actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Algunos los reconocemos como el área de seguridad y salud, puede ser un consultor externo, dependiendo de la gestión de la empresa. Pero las funciones que se tienen que cumplir y que tienen que estar especificadas en este programa anual del servicio de seguridad, tiene que estar en función, por ejemplo, al IPER, a la vigilancia de los factores, al asesoramiento que se pueda brindar en temas de planificación, organización del trabajo, programas de mejoramiento, vigilancia de la salud. También puede estar cómo vamos a difundir medios de información a los trabajadores, al comité, cuál es la participación que se tiene en la investigación de accidentes, enfermedades profesionales. Si lo queremos alinear a nuestro programa anual de seguridad y salud, sería el detalle, actividades específicas que me permitan cumplir y que a veces son parte del área del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Como punto D tenemos la participación en elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas. Estas actividades ya estaban dentro del Decreto Supremo 05-2012, por lo que se mantiene, no ha habido variación. ¿Cómo podemos dar cumplimiento a esto? Se recomienda que en las reuniones del comité, cuando hay documentos que se han generado, se han modificado, sean revisados o sean comentados a los miembros del comité o al supervisor que se está haciendo cambios en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, nosotros como parte del servicio de seguridad y salud podemos remitir o podemos dar a conocer mediante comunicaciones, por correo, a los miembros del comité, al supervisor, accesos a carpetas de enlace compartido donde tengamos toda la información del sistema de gestión de seguridad y salud para que ellos puedan tener acceso directo a estos documentos. Otros dos puntos importantes y que también están relacionados y que nos menciona esta modificación es promover al inicio de la relación laboral. Es un concepto que se ha adicionado, que los trabajadores deben recibir inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales en el lugar y puesto de trabajo. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esta capacitación que se le tiene que dar a los colaboradores cuando ingresan a un puesto de trabajo, tiene que tener un carácter de una inducción general, que pueden ser los conceptos generales, pero también tiene que haber información relacionada a los peligros, a los riesgos de su propio puesto de trabajo y del ambiente del lugar donde él se va a encontrar. Es por eso importante tener en cuenta que la inducción general no reemplaza la inducción específica ni viceversa. No es una inducción
a modo general y con eso es suficiente. Lo que nos detalla la norma, y esto sí es bien claro, que tiene que ser al inicio de la relación laboral. Entonces esta capacitación tiene que tener un carácter de información general e información específica que se le pueda brindar a los colaboradores. Ahora precisa también el término que es entrenamiento. ¿Cómo lo podríamos interpretar el entrenamiento? Generalmente la inducción puede ser teórica, ¿no? Se le puede brindar al trabajador los conocimientos de los peligros, riesgos de su puesto de trabajo, pero si es necesario o se tiene puestos de trabajo que requieren ciertos conocimientos y cierta práctica o tiene un cierto nivel de riesgo, como por ejemplo en áreas de operaciones, sería importante poder establecer programas de entrenamiento del personal hasta que se sienta familiarizado con el manejo de equipos, especialmente si son equipos peligrosos o equipos que tienen alto riesgo. Ahí podríamos encajar el término de entrenamiento. Y también es importante que nos menciona que los trabajadores también tienen que tener acceso a la información del sistema de gestión, como instrucciones, especificaciones de trabajo, documentos, que si nosotros o el personal maneja algún correo corporativo, se puede enviar enlaces a carpetas que contengan la información. Si mi personal es más operativo, puedo lanzarlo de repente en el periódico mural, puedo tener afiches, volantes, en el cual se le pueda dar la información resumido detallada, ¿no? Si se requiere mayor información, pues puede también solicitarlo al área de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nosotros tenemos una recomendación o una propuesta de un checklist de inducción que de repente lo podrían implementar en sus empresas, en el cual se detalle cuáles son los puntos que se deben de verificar en una inducción general, en una inducción específica, y si de repente ha sido un personal que ha sufrido algún tipo de accidente, incidente en el trabajo o ha estado en un periodo de licencia muy largo, también se le podría dar una reinducción. Luego, relacionado a este punto, vamos a ver, está incorporándose en el artículo número 3 el punto 27A. Estos son puntos que se están adicionando, que no están reemplazando la normativa, no están reemplazando el artículo 27, pero ahora se está tratando de especificar alineado al contexto de la pandemia del COVID. En el artículo 27 mencionaba cuándo se debe realizar las capacitaciones de puesto específico, cambios de tecnología, nuevas funciones, cuando el trabajador, por ejemplo, se inicia el contrato de trabajo, y especificaba lo que se resalta con rojo, que justo antes de que se inicie la pandemia, se había aclarado que las capacitaciones tenían que ser presenciales. Luego salió un decreto legislativo en el cual se especificaba que podía darse la opción de las capacitaciones virtuales, pero no dejaba de lado que las capacitaciones presenciales se realicen al momento de la contratación, cuando se produzcan cambios en las funciones, en el puesto de trabajo o en las tecnologías o las tareas. Ahora ya se ha incorporado como un artículo de modificatoria del reglamento, lo que antes era un decreto emitido por el contexto, ya lo podemos ver presente ya en este artículo. Otro punto es el F, que nos menciona acerca del cumplimiento de la legislación, las normas internas, las especificaciones técnicas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros podríamos dar como recomendación para poder cumplir este punto es que el comité esté informado y capacitado acerca de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y todas las normativas relacionadas en el rubro en el cual estén inmersos o desarrollándose la función de comité o supervisor. Es primero importante que ellos conozcan esta normativa para que en base a ello puedan hacer la vigilancia del cumplimiento. Es importante también dejar evidencias a través de las actas de las reuniones del comité o del supervisor que se está realizando la actualización de la matriz, por ejemplo, de requisitos legales o cualquier medio
que la empresa disponga para llevar la secuencia de la actualización de la normativa. Igualmente, ante un nuevo cambio en la normativa, lo que se puede hacer es enviar correos, boletines, afiches, trípticos, capacitaciones al comité o al supervisor acerca de los cambios de la normativa para que ellos también estén informados y puedan de esa manera cumplir con esta nueva función que es vigilar el cumplimiento de la normativa legal. Otro punto también detalla que debe el comité o el supervisor promover el compromiso, la colaboración y participación activa de todos los trabajadores, fomentando la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. Este punto ya lo hemos visto también en el decreto 005, pero ahora nos menciona el término fomentar. Existen diferentes mecanismos para poder fomentar la prevención de riesgos. Uno puede ser mediante reconocimientos, mediante programas de prevención por el Día de la Seguridad o programas de prevención para peligros y riesgos específicos dependiendo de la naturaleza de la empresa, que puede estar promovido por el comité. Es importante darle esta función al comité y que sirva de apoyo para promover este tipo de eventos. Ahora ya tiene como parte de sus funciones, por lo tanto, se le podría asignar esta responsabilidad. Otro punto es las inspecciones periódicas. El comité y el supervisor tienen que realizar inspecciones en el lugar de trabajo y de sus instalaciones. Este contexto del lugar de trabajo e instalaciones ha sido cambiado porque antes mencionaba en oficinas, áreas administrativas, operativas, y ahora ya es todo el lugar de trabajo y las instalaciones. Por lo tanto, importante tener en cuenta que existe un registro de inspecciones internas y puede realizarse la inspección de repente iniciando con un programa de inspecciones para el supervisor, un programa de inspecciones para el comité. Nos podemos también apoyar formando comité de inspección. El comité de inspección puede estar formado por los miembros del comité, por el supervisor, por el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las programaciones pueden ser periódicas. No te especifica el tiempo, depende de la disponibilidad de las actividades que tiene encargado el comité o el supervisor, pero sí es importante que quede registro de la inspección. Puede también tenerse herramientas como los checklists que van a ayudar a formar al comité o el supervisor en realizar este tipo de inspecciones. Puede realizar inspecciones validando el cumplimiento del reglamento, también lo puede realizar, y finalizar este punto presentando las observaciones de las inspecciones en la reunión del comité o la reunión del supervisor para poder registrar cuáles son los avances y qué observaciones ya han sido cerradas. Otro punto que también estaba presente es acerca de investigar la causa de los accidentes, incidentes y emitir recomendaciones para que estos vuelvan a ocurrir, como también detalla que se debe emitir recomendaciones para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Recordemos que la participación del comité y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es obligatoria en los eventos de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales. Una recomendación que podemos dar para poder validar este punto y promover las recomendaciones es que los informes de investigación de los eventos sean también revisados en las reuniones del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, para que también se puedan promover recomendaciones adicionales o recomendaciones de mejora por parte de los miembros del comité o el supervisor, y de este modo poder dar cumplimiento a este punto. Las estadísticas tienen que ser revisadas de forma mensual. Este punto no ha variado, se mantiene, se tiene un formato de registro de estadísticas que también tiene que ser revisado en las reuniones y también tiene que ser reportado. Nos menciona también que otra de las funciones es colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. ¿Cómo podría el comité o el supervisor dar cumplimiento a este punto? Básicamente nos detalla que en el programa anual de vigilancia de salud ocupacional, que es el responsable o es responsable del profesional de salud, se detallan actividades para poder promover la salud de los trabajadores.
El comité puede apoyar de repente fomentando los programas, las campañas preventivas que se realicen en la empresa, algún requerimiento puntual de mejora en las condiciones para promover la mejora en la salud de los trabajadores. También pueden ellos participar, ya sea dando recomendaciones, ideas puntuales, cuando estos puntos sean tratados en las reuniones o de forma independiente comentárselo al profesional de salud. Este punto no ha cambiado. Es importante volver a mencionar el reporte a la máxima autoridad de los accidentes o incidentes peligrosos, el accidente mortal, y la investigación dentro de los 10 días. Lo que sí se ha adicionado es que se debe de emitir un informe de actividades del comité y aparte un informe de estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Pueden realizarlo de repente en un solo informe, pueden realizarlo en 2 informes diferentes, pero es importante que el comité reporte de forma trimestral las actividades que está desarrollando, ya sea su participación en las reuniones, su participación en definir acuerdos, su participación en las campañas, en los programas, en las comunicaciones que está realizando para promover la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Importante mencionar que ahora nos menciona también que tiene que incluirse dentro del punto de estadística, la estadística por COVID. Entonces también se recomienda que en los informes que se envían de forma trimestral pueda aparecer esta información, reportado también a la máxima autoridad y revisado por el comité o el supervisor de seguridad. En el punto Q y R, que son los puntos finales de las funciones del comité del supervisor, nos menciona acerca del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas. Una recomendación que podemos dar para poder validar este punto es que en las reuniones podamos incluir en la agenda la revisión de los acuerdos de las actas anteriores y registrar también los acuerdos del mes, hacer seguimiento de forma mensual a estos acuerdos y no dejarlos al aire, porque muchas veces puede perderse en el tiempo, no se evidencia luego cumplimiento y sería una falta este punto. Y la reunión que es mensual, que antes estaba establecido para el comité, ahora también lo menciona de forma clara que es una función del supervisor de seguridad y salud. Bien, ahora vamos a ver también lo que se incorpora en el artículo 44, que está relacionado al comité y a los subcomités. Nos mencionaba antes en el artículo 44 que podría haber o podía establecerse, cuando existían varios centros de trabajo, la conformación de un supervisor o comité o subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De ser el caso. Cómo se ha adicionado este punto, se ha esclarecido un poco más acerca de las funciones que podrían tener los subcomités y nos dice que ellos deben de emitir sugerencias, recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para aprobar el reglamento, el programa anual de seguridad, el programa anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa anual de capacitaciones. O sea que no solamente es función del comité principal el aprobar estos documentos, sino también va a bajar a los subcomités, al supervisor, para poder recibir la información y opinión de acuerdo a la realidad de estos centros o sucursales que tenga la empresa para poder aprobar el programa general de la empresa. Coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo todos los acuerdos que se adopten, como también cumplir con las funciones que se ha detallado en las láminas anteriores en el ámbito de actuación y reportar al comité teniendo en cuenta los plazos establecidos, los informes trimestrales de actividades estadísticas y también la ocurrencia de algún tipo de evento. Ahora veamos acerca del artículo 49 y 56 que nos habla de la elección de los titulares y suplentes del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo y también la elección del presidente y secretario del comité de seguridad y salud. ¿Qué modificatorias se han registrado en estos documentos?
tenemos nosotros primero conocimiento que el proceso de elección para la conformación del comité o del supervisor es llevado a cabo por el sindicato mayoritario. En caso este no se dé, por el sindicato que tiene mayor representantes de los trabajadores. Pero aquí nos detalla y ya nos especifica algo que no estaba mencionado en la normativa anterior, es que cuando el empleador podría llevar a cabo el proceso electoral. Antes mencionaba a falta de organización sindical, eso sí estaba claro, pero ahora se ha adicionado por incumplimiento por parte de la organización sindical que afilie a la mayor cantidad de trabajadores. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el empleador comunica a la organización sindical la necesidad de ya llevar a cabo el proceso de elección del comité o supervisor y no se da una respuesta dentro de los 30 días calendario, no convoca a la organización sindical, no designa cuál es la junta electoral, no establece el cronograma con las fechas para el proceso de publicación de los candidatos, el proceso de elección en sí, entonces inmediatamente el proceso es llevado por el empleador. O en caso, por ejemplo, se tenga un cronograma de trabajo y no se da cumplimiento a una de las actividades y esto no se llega a regularizar dentro de los 5 días hábiles. Si se da también esta situación, inmediatamente el empleador va a tomar o va a liderar ya el proceso de elección tanto del comité como del supervisor, pero sí tener en cuenta que lo tiene que realizar dentro de los 10 días hábiles siguientes. No porque el sindicato no lo llegó a realizar, el empleador tiene mayor cantidad de tiempo o tiene un tiempo abierto para poder realizar en el momento que sea factible. No, tiene que ser realizado dentro de los 10 días hábiles siguientes que se dio incumplimiento a cualquiera de estos dos puntos. La elección, y algo que también nos menciona, es que antes la elección se detallaba que era de forma presencial. Ahora, por el contexto de la pandemia, se ha detallado que la elección de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores puede realizarse también de forma no presencial, pero garantizando que sea una votación secreta y directa. Aquí, por ejemplo, tenemos una propuesta, una imagen. Lo que se está utilizando bastante puede ser una herramienta, es el Google Forms, para poder hacer un proceso de elección del supervisor o del comité y tiene que sí garantizarse que sea confidencial, ¿no? Puede colocarse ahí la relación de los candidatos a supervisor o a comité y la votación puede ser mediante el enlace, puede ser virtual, sin colocar el nombre para que sea una votación secreta y no participa el personal de dirección o confianza, que era algo que ya lo mencionaba también la normativa anterior. Estos puntos es importante tener en cuenta. Estos puntos han sido eliminados de la normativa anterior. Al hacerse la modificatoria de este artículo, estos puntos que antes estaban mencionados ya no son mencionados en este nuevo artículo, como por ejemplo el libro de actas en el cual se registraba el proceso de elección, o la nominación de los candidatos que debía hacerse 15 días hábiles para poder hacer la convocatoria a elecciones. Estos puntos prácticamente han sido ya omitidos en el nuevo artículo que se ha emitido. Es importante tener en cuenta que también se precisa que el Ministerio de Trabajo va a establecer la guía para poder llevar a cabo el proceso de elección. Hasta ahorita solo se tiene la guía de la 148-2012 que nos dice cómo se lleva a cabo el proceso de elección para el sector público, pero no tenemos una guía para el sector privado. Es posible que el Ministerio de Trabajo emita dentro de estos días o posiblemente meses o esperemos en un tiempo corto la guía de cómo se llevaría a cabo este tipo de proceso. También es importante tener en cuenta que ahora ya nos menciona en el artículo 56 acerca de los subcomités. Nos menciona y especifica cómo va a ser la elección. Antes sabíamos nosotros que el presidente se podía elegir por votación y nos decía que el secretario era por votación o era el representante del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora esto ha cambiado. Ambos son elegidos por el propio comité o subcomité entre los representantes. En caso no se llegue a conformar el presidente o el secretario en 2 sesiones consecutivas, lo que dice es que se tiene que hacer un sorteo.
y tiene que, por ejemplo, si el presidente es el representante de los trabajadores, en sorteo debería salir el secretario, la contraparte, ¿no? Automáticamente asume la contraparte, serían los representantes del empleador, quien sea elegido por sorteo, el secretario o viceversa. Bien, por último, vamos a revisar los derechos y obligaciones de los empleadores, las modificatorias en el artículo 102 y 103, que nos habla acerca de los exámenes médicos ocupacionales y la vigilancia de salud ocupacional de los trabajadores. En este primer artículo, el 102, ha obviado o se ha retirado casi todo el texto que estaba en el artículo 103, casi todo el texto que estaba descrito en el Decreto Supremo 05-2012, lo que nosotros podemos ver aquí en el cuadro tachado de color rojo. ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿Qué es lo que se ha adicionado? Ya se habla acerca que las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores deben de estar en función a que o tienen que tener como base los exámenes médicos ocupacionales, tienen que tener como base las evaluaciones cualitativas, cuantitativas de factores de riesgo de la salud, que están detallados en la matriz HIPER, o documentos que determinen el estado de salud colectiva o individual de los trabajadores. Un plan de vigilancia o las actividades de vigilancia de la salud también tiene que basarse y tomar como referencia los informes de monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Y también tener en cuenta que se debe de comunicar los resultados que se vayan a adoptar para la mejora al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya en este punto no nos detalla de forma tan específica como se mencionaba en el artículo anterior, de forma puntual casi a los riesgos psicosociales, sino ya es un poco más amplio porque incluye los demás factores, los demás agentes, y que nos muestra la información necesaria para que se conforme un adecuado plan o programa de vigilancia de salud ocupacional. También tenemos la modificatoria del artículo 102, en el cual nos menciona acerca de lo que tiene que estar o los exámenes médicos, los resultados del examen médico que se informa a los trabajadores, tiene que ser entregado en un informe escrito firmado por el profesional de salud ocupacional que lleva a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores y nos detalla ya cuál tiene que ser el contenido de ese informe. Antes no nos mencionaba, nos decía que solo era un informe escrito y que era entregado por el médico del Servicio de Seguridad y Salud. Podría ser de repente el médico que no está a cargo de la vigilancia, pero ahora sí detalla que es el médico que lleva a cabo la vigilancia de la salud. Este informe tiene que contener los resultados del examen médico ocupacional completo, de acuerdo al protocolo de examen médico que ha sido elaborado, y tiene que tener el certificado de aptitud médica ocupacional, que constituye o que tiene que incluir la evaluación física y psíquica de los trabajadores. Importante, y se menciona también mantener la confidencialidad para poder hacer la entrega, ¿no? Eso todavía está regulado, como lo vamos a poder ver en una disposición final que tiene esta modificatoria, la 001, que nos especifica que la obligación de la entrega de los resultados de exámenes médicos también y aún se rige por la Ley General de Salud, la 26842. Entonces tiene que estar conforme a esta ley que garantiza la confidencialidad en la información que se está brindando a los trabajadores. Bien, muchísimas gracias. Espero que la información que se les ha brindado les haya sido de utilidad para que puedan cumplir o pueda cumplirse con estos artículos que son una modificatoria reciente del reglamento y que continuamente está cambiando para mejora en fin de poder promover la seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Doris. Gracias a todos por su participación. Pasaremos a leer
las siguientes preguntas para que pueda usted, ingeniera, Sí, resolverlas, claro. ¿sí? Bien, entonces la primera pregunta es, ¿cómo podemos evidenciar que el supervisor o el comité conozcan sus nuevas funciones? Ah, ya. Bien. Una de las herramientas que podemos tener para poder garantizar que ellos ahora conozcan es primero capacitarlos con las modificatorias de este nuevo reglamento, de la modificatoria del reglamento del decreto, y en la capacitación brindar un documento escrito en el que se detalle todas las funciones y que ellos puedan tener también este documento textual y puedan tener el empleador un cargo, ¿no? Un cargo de que se le ha comunicado tanto el supervisor como a los miembros del comité cuáles son sus funciones de acuerdo a estos cambios últimos que tenemos. Bien, la segunda pregunta es la siguiente. ¿La vigencia del periodo del comité o del supervisor hasta cuándo es? Bien, en esta modificatoria no ha hecho mención acerca de este punto, solamente ha precisado el tema de las capacitaciones que pueden ser capacitaciones virtuales, pero recordemos que en el decreto legislativo que se emitió nos mencionaba que tenía que ser hasta que finalice la emergencia sanitaria, hasta ahorita es el 7 de marzo, no ha habido una ampliación, no se ha comunicado todavía oficialmente, tendríamos esa fecha. La recomendación es poder hacer las gestiones, llevar el proceso, considerando que va a finalizar la emergencia sanitaria el 7 de marzo. En caso existe una ampliación, ya se puede finalizar con el proceso y hacer la ampliación de la vigencia del comité o el supervisor hasta la nueva fecha que se establezca. Bien, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Debemos esperar la guía para las elecciones del comité de SCT que indica la norma que recién va a salir antes de realizarlas? No hay una precisión de cuándo va a ser emitida, pero tenemos y las recomendaciones siempre han sido que tengamos en cuenta la resolución de cómo se lleva el proceso en el sector público. Podemos guiarnos de llevar el proceso de esa manera. Es muy probable que la guía que se emita para el sector privado considere varios puntos o sea semejante al del sector público. No hay mayor variación. Los únicos puntos que han variado son los que hemos mencionado en la presentación, de ya no esperar los 15 días y de llevar el libro del proceso de elección, que posiblemente lo puedan mencionar en la guía, como también no lo mencionen, ¿no? Pero podemos seguir utilizando esa herramienta que no ha sido derogada. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el supervisor de SCT es quien debe llevar el sistema de gestión o debo tener un personal adicional que lleve el sistema de gestión? Bien. El sistema de gestión de seguridad y salud, lo que nos menciona la normativa es que el empleador debe de conformar personal para el servicio de seguridad y salud en el trabajo. La recomendación es que sea llevado por el gerente general o por el servicio de seguridad y salud y al supervisor darle las funciones que aparecen en este nuevo reglamento. Que esté involucrado, que participe, sí, pero hay algunos puntos que no son específicamente del sistema de gestión responsabilidad total del supervisor. La responsabilidad es del empleador. El supervisor puede apoyar, puede cumplir o dar cumplimiento a las funciones que se han detallado, pero no es su responsabilidad al 100% como es la responsabilidad del empleador. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede evidenciar las inspecciones si todos los integrantes del comité de SCT se encuentran realizando trabajo remoto? Bien. Ahora, por el contexto de la pandemia, si bien es cierto, tenemos una nueva realidad en el trabajo, dependiendo de las empresas, hay algunas que están 100% realizando trabajo remoto, hay otras empresas que están realizando trabajo presencial. Una de las recomendaciones sería que el comité pueda hacer inspecciones, tal vez pueden ser videollamadas, pueden ser inspecciones también
Ahora tenemos la tecnología que puede ser el Zoom, puede ser otro medio, otra herramienta de reunión, y pueden ser también inspecciones para ver cómo están realizando los trabajadores sus actividades bajo esta modalidad de trabajo remoto. También el Ministerio de Trabajo ha emitido guías con recomendaciones que se tienen que tener para poder realizar este tipo de trabajo o esta modalidad de trabajo. El comité podría realizar una inspección asegurando que los trabajadores cumplan con estas recomendaciones, con la postura correcta, que estén realizando sus pausas, pueden ser entrevistas y ya cuando se retornen los trabajos, poder hacer ya ahí las inspecciones presenciales de las condiciones de trabajo. Recordemos que las inspecciones pueden validar o pueden verificar no solamente una condición de trabajo, sino también una inspección puede ser para poder verificar cómo es el comportamiento en temas de seguridad de nuestros trabajadores. Entonces también podría enfocarse de esa manera. Bien, gracias por su respuesta. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Las inspecciones de seguridad deben ser realizadas por el comité o los integrantes del servicio lo pueden realizar y solo reportar los hallazgos? Bien. La función del comité está detallado que tiene que realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Independiente del Servicio de Seguridad y Salud puede realizar sus inspecciones, eso es independiente, pero el comité también tiene que realizar inspecciones de seguridad. Pueden realizarlo de manera conjunta para poder promover en los miembros del comité cómo realizar una inspección, poder entrenarlos hasta que puedan tener mayor conocimiento o al supervisor, pero es independiente, ¿no? El comité tiene que realizar sus inspecciones y el servicio también lo podría realizar. ¿Pueden realizarlo de manera conjunta? Sí. El servicio de seguridad puede realizar el apoyo en las inspecciones del comité, también lo puede realizar, pero uno no reemplaza al otro, ¿no? Bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos los participantes su asistencia, su puntualidad. Le comentamos de manera anticipada que para este mes de febrero tenemos programado todos los miércoles poder realizar charlas. Les estaremos haciendo la invitación vía correo, vía redes sociales, con 2 días de anticipación. Así es que pueden estar atentos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, ingeniera Doris. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Daisy. Que tengan buenas noches.